Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36. Le damos el buenos días a Efraín Bastidas Celaya. El pasado 22 de octubre fue designado como gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito por el directorio. Es máster en ingeniería de transporte. Justamente su presencia acá es para conversar un poquito sobre el presente y el futuro del metro, que parece una novela de no terminar. No hay una fecha exacta para el inicio de las operaciones del metro. Había algunas proyecciones que no se han cumplido. No se termina de definir el sistema integrado de transporte. Incluso, y eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, creo que el punto de partida va a ser quién mismo se va a encargar de la operación. ¿Cómo le va, señor gerente? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y dar información hacia la ciudadanía. A ver, quiero empezar por esto último que estaba señalando. ¿Hay o no claridad sobre quién se va a encargar de la operación del metro para Quito? O sea, había una decisión de que sea la propia empresa con asesoría internacional, pero también había alguna posición de ciertos concejales y de ciertas autoridades municipales de que se busque concesionar la operación. ¿Cómo mismo va a ser esto, señor gerente? Bueno, mencionarle de que hemos iniciado un trabajo con un grupo de asesores externos a los que se les ha denominado un estructurador técnico, que nos están apoyando en el camino para obtener claridad sobre estos temas. Nosotros sabemos de que la ingeniería ferroviaria en Ecuador no ha estado desarrollada. Básicamente usted debe de comprender de que no tenemos un metro moderno ni un ferrocarril de tipo moderno. Lo que se ha contado es un ferrocarril turístico, patrimonial, pero que tenía un accionar limitado. Para ello entonces tenemos que empezar a desarrollar capacidades progresivamente en el tiempo. Y para operar necesitamos definitivamente de la concurrencia, de la presencia de un operador ferroviario internacional, al estilo Metro de Berlín, Metro de Madrid, Metro de Londres, Metro de París, de Barcelona o Metro de Hong Kong. Puede ser cualquier metro, e inclusive de algunos de la región latinoamericana, como Metro de Santiago, de México o de Medellín, que son ciudades que tienen cultura ferroviaria. Entonces, sí es claro de que necesitamos un operador ferroviario internacional, su concurrencia para llevar adelante las operaciones del Metro de Quito. ¿El municipio como tal no estaría en condiciones o en plena capacidad de operar directamente? Como lo acaba de decir usted, no tiene la plena capacidad de operar al no contar nosotros con ingeniería ferroviaria avanzada en este país. Nosotros no tenemos una cultura que sí la han llevado, por ejemplo, países como España, Italia, Alemania, Francia, que llevan 80, 100 años o más de cultura ferroviaria, ¿no? Entonces, en nosotros es un caso incipiente y por eso sí se necesita la concurrencia de un operador ferroviario internacional. A ver, para entender entonces, con base en estas dos primeras respuestas que usted nos ha planteado, señor gerente, ¿la idea sería entonces concesionar el manejo del metro? O sea, ¿se quedaría de lado la idea de que sea la empresa con asesoría internacional? ¿Quedaría de lado esa idea? No he dicho de que se va a concesionar. No, le pregunto, no sé si esa es la figura, por eso la inquietud. Hay que determinar exactamente la figura jurídica siguiendo la normativa contractual ecuatoriana, siendo muy respetuosos con la normativa contractual. Pero no he dicho de que se va a concesionar. De acuerdo, entonces es un término que yo utilicé, tal vez no es el término adecuado. Quiero entender cuál sería la figura entonces, de alguna manera para poderlo comprender de mejor manera. El Metro de Quito, usted no es partidario de que el Metro de Quito, la empresa Metro para Quito, sea la que se encargue de la operación del metro con una asesoría internacional, sino que la operación sea manejada por un operador internacional directamente. Esa es la idea. Es que la ciudad de Quito no tiene la capacidad de operar el Metro de Quito por sí misma. Básicamente, usted necesita no solo el grupo de conductores o el grupo de personas en el centro de comando y control o de las otras estaciones, sino que necesita un grupo numeroso de ingenieros que puedan manejar todos los parámetros de operación. Ese grupo numeroso de ingenieros no los contamos hoy en día. Es verdad de que hay que ir preparándose para posiblemente a futuro, en una segunda fase, ya tener sí una operación tal vez local o que tengamos un mecanismo, no sé, híbrido, pero en una segunda fase. Pero no en esta primera fase. No tenemos un grupo de ingenieros ferroviarios capacitados. Entonces, ¿fue inadecuada la decisión inicial adoptada por la empresa Metro de Quito?
sea, yo no quiero decir calificativos hacia lo que haya sucedido en el pasado, quiero ver más bien hacia futuro, quiero entender lo que necesitamos hacer y bajo las capacidades que tenemos hoy en día, qué es lo que hay que ir caminando hacia futuro. Lo único que sí es cierto es que si usted sale a buscar ingenieros ferroviarios en el país, no pasan de 5 en todo el país. ¿Sí? Entonces, si no tenemos las capacidades técnicas, es evidente que tenemos que acogernos al apoyo de un operador ferroviario internacional, de una empresa de conocido prestigio para que venga a la concurrencia en la operación del Metro de Quito. ¿Cuál podría ser el impacto de una decisión como esa en el caso de darse, pensando por ejemplo en el tema tarifario, que es al final del día lo que le interesa al ciudadano? Es que no quisiera de que pensemos de que porque venga un operador ferroviario internacional, esto va a tener unos costos superiores. Hay que tener claro, nosotros en nuestras empresas públicas no solemos ser eficientes. Más bien, en ese aspecto, cualquier operador ferroviario internacional ya va a tener la costumbre, la experiencia de operar y ya sabe sacar eficiencias. Recalco, al no contar nosotros con experiencia en este ámbito, poco podríamos pensar de que se van a dar eficiencias en un hipotético caso de una operación local, digámoslo así. Ahora, con este anuncio, digamos, con esta explicación que usted nos señala, eso implicaría casi volver a foja cero todo. No implica volver a foja cero todo, porque quiero mencionarles de que nada se ha parado en cuanto a lo técnico. Tal vez las decisiones políticas y ello, pero en la parte técnica todo ha continuado con un avance. ¿Cuál es la parte técnica? ¿A qué nos referimos con la parte técnica? Ahí vamos en eso. A este mismo momento, la parte de obra civil tiene un 99,3% de avance. Miren eso está casi listo entonces. Los túneles, las rieles, los trenes, las estaciones 100% están ya recibidos todos. Las 14 estaciones también. Las 15 estaciones, perdón. Están completas. ¿Ya entregaron los talleres? Ya los talleres están en posesión nuestro. Evidentemente algunas cosas, algunos detalles faltan por ajustar. Por eso le digo esos pequeños porcentajes que faltan para que ya tengamos toda la parte técnica de la infraestructura y de los equipamientos y los trenes ya recibidos. Luego, en estos días hemos estado desarrollando, a lo largo de las últimas semanas, ya las primeras pruebas técnicas de integración, de interfaces. Entonces, por ponerle un caso, se desarrollan las pruebas de señalización ferroviaria, que es uno de los núcleos principales de la parte de operación de un sistema ferroviario, porque es lo que da la automatización y la seguridad del tren. Estos son trenes muy avanzados tecnológicamente. No es que un conductor acelera, frena. En realidad eso no sucede. El conductor es solamente un operador que abre y cierra las puertas del tren, vigilando de que no suceda un incidente y que tiene que tener el liderazgo en caso de que hubiera, no sé, un incendio, que hubiera un fallecido dentro del tren. Es más una persona como un monitor. El tren acelera, frena solo. El tren tiene un nivel de automatización muy elevado. Entonces, para todos esos procesos se necesita hacer pruebas de integración para verificar que esos sistemas funcionan adecuadamente, que esas interfaces caminan bien. Hemos pasado las semanas anteriores realizando pruebas sobre la señalización a nivel estático, es decir, pruebas de tipo estático, verificando que todo se active de manera integral adecuadamente y en adelante vamos a pasar a pruebas dinámicas, es decir, ya con movimiento de los trenes en la vía, ¿no? Para empezar al camino de la preoperación y luego sí ya meses más adelante la marcha en blanco, que es el previo a ya iniciar las operaciones comerciales. Ya, usted nos dice entonces, esa es la parte técnica que no ha parado. No ha parado. Ya, pero el tema es que, y le voy a leer un mensaje tal cual, que es un mensaje totalmente simple que me escribe un buen amigo, el colega Julio Sari, dice, lo que queremos es un metro en funcionamiento, y el tema es, no hay fecha para el funcionamiento del metro. ¿No se atreven todavía a dar una fecha pese a los avances? Lo que tenemos es un proceso claro hoy en día de cómo se tiene que manejar la parte técnica para que esto opere. En lugar de decir fechas que tal vez luego se cambian o que se corrigen y que ha estado sucediendo en los anteriores meses, yo lo que le digo es tenemos una hoja de ruta sumamente clara de cómo vamos a caminar para la operación. Y esa hoja de ruta parte por el hecho de que este grupo de expertos llamado, o que le hemos llamado estructurador técnico, ellos nos están desarrollando ahorita los parámetros de operación. Porque operar un sistema ferroviario no es acelerar y frenar. Pero trenes. ¿tienen un cronograma y con luego plazos de eso, mínimos?
Estamos ajustando el cronograma con ellos. De hecho, en unas horas tengo una reunión justamente con este equipo, que son Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, es decir, los expertos de ferroviarios de Barcelona. Y con ellos lo que tenemos claros es una serie de entregables cada mes. Lo que hay que ver es en el momento en el que tenemos ya la capacidad con todos los TDRs, con los términos de referencia, para decir, en este momento sí ya buscamos el operador ferroviario internacional. ¿Sabe por qué yo le preguntaba y le decía hace minutos si es que el proceso tocaría volver a fogacer? Usted nos dice que la parte técnica no ha parado, que la obra civil está casi al 100%. El tema es que para poder buscar un operador internacional que se encargue, tomando en cuenta la explicación que en la primera parte de ese diálogo usted expuso, señor gerente, eso implica un proceso. Me imagino que habrá unos plazos, tendrán que hacer términos de referencia, tendrán que hacer invitaciones a las diferentes empresas que tienen experiencia. No sé si el Metro de Madrid, el Metro de París, el Metro de Buenos Aires, no tengo la menor idea cómo lo van a manejar. Pero eso implica obviamente todo un proceso que además significa que se siga dilatando la fecha tan esperada por todos nosotros, quienes habitamos en esta ciudad, quiteños y chagras, de que ya el metro pueda funcionar. Correcto. Lo que le puedo decir es que estamos ya en ese proceso que usted menciona. No es que ese proceso se va a dar más adelante, sino estamos ya en ese proceso. ¿En qué fase exactamente? Estamos en la determinación de los parámetros técnicos de operación. ¿Eso cuánto se demora? Eso estamos en el camino haciéndolo en este momento. Y cuando ya tengamos esos parámetros técnicos, ahí sí, pues lanzamos el proceso contractual, que ya sería ya el final. A propósito de lo que hacía referencia hace unos minutos de una operación internacional en cuanto al Metro de Quito, ¿han existido empresas que hayan demostrado interés para el efecto? Sí, hay empresas muy interesadas y además hay metros a nivel mundial que tienen la costumbre de operar en otras ciudades. Por decirle, en el metro de Estocolmo no operan los suecos, opera el metro de Hong Kong, que también opera metros en varias ciudades de Asia, en India, en varios continentes. Y así sucede, es una regla general. El metro de París también tiene actividades externas en otros países. Digamos que esto es una costumbre, esto es bastante usual, que por eficiencias hay empresas ferroviarias con mucho raigambre, con mucha experiencia, mucho expertise, que tienen la usanza de ir a operar metros en otros países. Metros que pueden ser muy pequeños o que están en época naciente. Entonces, hay varias empresas a nivel internacional que sí han mostrado interés en el pasado. ¿La empresa que se encargó de la construcción del metro, que es Acciona, podría ser una interesada? ¿Tendría la capacidad de operar o no? Acciona es un constructor, no es un operador. Hay una diferencia en eso. Y nosotros estamos hablando de empresas operadores ferroviarios, no de constructores. Correcto. Yo le hacía esa pregunta porque entiendo que algún concejal había señalado, había dejado entrever esa posibilidad atada a la extensión de la línea de Ofelia. Por eso la pregunta. La extensión de la línea de la Ofelia pasa por algunos elementos lógicos. El primero es que debería de haber el apoyo del gobierno nacional y el segundo es que debería de haber la decisión del Consejo Metropolitano para que se va con metro hacia la Ofelia. Pero esos son temas que creo que están en diálogo. Todavía falta. Primero que empiece a operar la línea sí, que está lista, ¿no? Yo no puedo especular sobre ese tema, yo simplemente puedo decir en la forma concreta, y si la ciudad quiere respuestas, la respuesta es: estamos en el camino con este grupo llamado el estructurador técnico para tener los parámetros ferroviarios de operación, que serán los términos de referencia para contratar al operador ferroviario internacional. Todo esto desde el marco de una perspectiva técnica, transparente y de permanente información a la ciudadanía. Hablemos también del proceso de reorganización al interior del Metro de Quito. ¿Cómo lo encontraron? ¿En qué etapas se encuentran dentro de este proceso de reorganización interna? Bueno, seré honesto en mencionarle de que cuando llegué encontré que había un exceso de puestos de trabajo, de nómina, y que no necesariamente esa nómina respondía a los perfiles laborales o los perfiles que talento humano ha determinado para la empresa. Entonces estamos haciendo una reestructuración
Es verdad, ahí ya hemos separado algunas personas que no cumplían sus perfiles, que tenían contratos temporales y que ya se va determinando de una forma técnica, de una forma apropiada, de que no era necesaria que sigan trabajando en la empresa. Es decir, le estamos reestructurando a la empresa. ¿De cuánto era la nómina? Unos días antes de que yo llegué parece que estaban en unos 130 personas. El día que yo llegué estábamos en 120 personas. Y hemos ya reducido alrededor creo que unas 10 personas ya hemos reducido la nómina. Insisto, esto tiene que quedar en un número que sea técnicamente idóneo según los perfiles de talento humano, ¿sí? Y si ese número es 80, 90, 60, no lo puedo decir en este momento porque justamente tenemos que revisar cómo está cada perfil según los cargos que talento humano dice. Eso nos va a permitir, eso sí, estructurar y tener una administración esbelta, una administración, digamos, más flaquita, más dinámica, más capaz de hacer las cosas sin que tengamos procesos repetitivos o procesos que nos entorpezcan. ¿Podría haber, con todo este proceso que usted nos ha relatado, señor gerente, podría haber algún tipo de revisión de la tarifa que inicialmente fue aprobada por el Consejo Metropolitano? La tarifa de los pasajeros es una decisión del Consejo Metropolitano. Ese no es un elemento sobre el cual el Metro de Quito tomó una determinación específica. Pero me refiero a que podría haber alguna recomendación en ese sentido o no. No me aventuraría a decirlo. Yo creo que además la tarifa es algo que debe de responder a una serie de factores socioeconómicos y de transporte que los debe de estudiar la Secretaría de Movilidad, que es el órgano rector de la movilización en el país, en la ciudad, perdón, y según estos criterios el Consejo Metropolitano sabrá determinar siempre cuál es la tarifa más idónea. Entonces, y esa tarifa no solo responde al costo operativo, también se responde a una serie de parámetros porque la sociedad tiene una serie de requerimientos y necesidades también. Hubo una declaración del alcalde metropolitano de Quito que generó un gran debate en la ciudad. El doctor Guarderas había señalado que tenemos un elefante blanco debajo de la tierra. ¿Es así? ¿Es un elefante blanco el metro, señor gerente? Quiero decirle que yo he trabajado de la mano, he tenido varias reuniones largas con el señor alcalde, doctor Santiago Guarderas, y que su perspectiva sobre el metro es que es la obra más importante, la obra emblemática, la obra que más cambio le va a dar a la ciudad en los siguientes años. Es una obra que para el señor alcalde es un orgullo para la ciudad. Creo que esas declaraciones o fueron malinterpretadas o hubo alguna confusión o un lapsus lingüe en último caso. Pero yo estoy seguro, por lo que he tenido en reuniones con el señor alcalde, de que la perspectiva del señor alcalde es que esto es importantísimo para los ecuatorianos, para los quiteños, y que va a cambiar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, por cuanto la gente que se transporta hoy en día a nivel de superficie puede tomar una hora y media en sus viajes y ahora va a pasar a tener solo 20, 30 minutos de viaje en el metro, y eso es devolverle calidad de vida. Devolverle tiempo es devolverle calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, yo confío en las declaraciones completas del señor alcalde, tal vez no en ese lapsus lingüe, sino en las declaraciones que ante mí siempre me ha dado de que esta es la obra primordial y que quiere un equipo técnico de alto nivel y muy honesto para que las cosas se acometan con una forma profesional de trabajo. ¿El Metro de Quito realmente abonará a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad? ¿Qué dicen los estudios al respecto? El Metro de Quito es la columna vertebral de un sistema integrado de transporte. No es la única solución del sistema integrado de transporte, pero sí es claro que el Metro de Quito hará un efecto muy poderoso dentro de ese sistema integrado de transporte. Para ello necesitamos trabajar de la mano con la Secretaría de Movilidad para coordinarnos con los otros modos de transporte. Y eso lo estamos haciendo. Ayer en la noche justamente estaba hablando con el secretario de Movilidad de los planes que tenemos para un grupo de trabajo conjunto y estar permanentemente definiendo las actividades que vamos a hacer como equipo, como compañeros que somos en el ámbito de transporte y movilidad. ¿Cuánto tiempo más o menos de retraso tiene todo el proyecto Metro de Quito, señor gerente? Yo no hablaría de tiempo de retrasos. Piense que esta es una obra de una envergadura gigantesca. Más bien, a nivel internacional, si uno compara con otros proyectos de metro, la construcción del Metro de Quito ha sido bastante encajada en los marcos de tiempo. Claro, considere que también han existido algunos elementos
de fuerza mayor, como es la pandemia que nos ha afectado a toda la humanidad, no solo a la ciudad de Quito y a nuestro país, sino a toda la humanidad. Eso, en primera instancia, decir sobre tiempos y sobre la ejecución de la obra, mencionar que entre el presupuesto inicial de ejecución y el presupuesto final que se culminará, apenas hay una variación de 1 y pico %. Eso a nivel de una obra gigantesca en tamaño y en montos de inversión y a nivel mundial es un caso de ejemplo, es un caso de estudio. Hay muchos que están pensando inclusive referir al Metro de Quito como un elemento de estudio de cómo se puede llevar apropiadamente las finanzas en la construcción de una obra. Yo le hago esta pregunta porque entiendo que el contrato inicialmente era para 3 años, 36 meses. No sé si el contrato establecía tantas prórrogas. Y si con base en aquello cabe pensar en multas o algo así, señor gerente. ¿Y eso sumamos qué? ¿Vamos cuánto? ¿8 años desde el inicio de construcción del metro? No vamos 8 años desde el inicio de construcción. A este momento no me acuerdo la cifra exacta, pero no son 8 años. Me parece que fue entre el 2016, por ahí, que creo que se inició la construcción. Ciertamente han habido algunos procesos de prórroga, porque también todo esto depende de una interacción entre ciudad y constructor, ¿no? Entonces, en esa interacción también hay que revisar cómo se han dado, por ejemplo, los flujos de fondos de la ciudad al constructor y las actividades de construcción. Creo que todos esos temas se podrán dialogar más adelante con el constructor para verificar esos elementos de cierre final de la obra. Comenzó en 2016, ahorita estoy googleando, sí, nada que no resuelve el Google. Parece que no me olvidé, previos. Claro. No, lo que pasa es que estudios son otra cosa, correcto, ¿no? Correcto. Un proceso constructivo va desde en la ingeniería en general, uno va desde una idea, luego una prefactibilidad, luego una factibilidad, luego diseños de ingeniería, primero preliminares, después diseños de ingeniería avanzados y después ya se inicia la construcción de la obra. Aquí, entonces, por ejemplo, mi colega y amiga Karen Aro, que está en sintonía, me recuerda, me dice, antes de la pandemia la entrega de la obra ya tenía 2 años de retraso, antes de la pandemia. Pero también hay que mencionar de que todo esto hay que revisar cómo estaba el proceso de también transferencia de fondos de la ciudad al metro y todo ello. Entonces, creo que esos temas, y si llegan a haber reclamaciones o si llegan a haber algún tipo de disputas, se irá cometiendo también cuando ya se vaya dando el cierre formal de la obra. Muy bien, estamos expectantes. Esta viene a ser la obra más emblemática de la capital de la República y de verdad le hemos hecho varias preguntas que incluso hemos compartido algunas de las inquietudes de nuestra audiencia, señor gerente, porque primero uno ha sentido que ha habido mucha inestabilidad en la gerencia general de la empresa Metro de Quito, mucha inestabilidad, así es, atada además a los vaivenes de la política, la situación interna del municipio de Quito, lo que pasó con el alcalde, las desavenencias con el Consejo Metropolitano, la cantidad de gerentes que han pasado. Ojalá que con su presencia, usted ha sido designado la última semana de octubre, ojalá que ya se logre estabilidad y que tengamos un poquito de claridad. ¿Qué le dice usted a la gente, a quienes están expectantes a aquello, señor gerente? Lo que le puedo decir es que estamos en un grupo de trabajo técnico, honesto, transparente, para desarrollar la obra más importante de la ciudad y una de las más importantes del país y que se va a convertir en un orgullo para la ciudad cuando esto ya esté en operación. Y estaremos encantados de invitarlos, inclusive en la fase de la marcha en blanco, en donde se invitan unos grupos especiales controlados, digámoslo así, para que nos acompañen en la operación del metro. Una cosa adicional, entiendo que hay reclamos en algunos sectores, por ejemplo en Solanda, vi alguna nota en un canal de televisión en estos días. ¿Está comprobado que los problemas estructurales en viviendas en ese sector tienen que ver con la construcción del metro o no? O sea, quiero mencionarle en este aspecto, Solanda es un ámbito complejo porque hay una multicausalidad hasta donde los estudios de la Universidad Católica lo han presentado y demostrado. Estamos haciendo una investigación más profunda para ver esa multicausalidad, pero recordemos primero que es un terreno, un sector que no tiene una calidad de suelo apropiada. Es un sector donde hay un acuífero poderoso debajo y donde la geotecnia no era la más idónea para construir. Ese es el primer problema. El segundo problema es que tenemos también que no se respetó la línea de fábrica por parte de los pobladores. Es decir, las personas tenían línea de fábrica para 1 o 2 pisos y construyeron 4, 5, hasta 6 pisos de altura. Esto también ejerce un efecto sobre el suelo.
también han habido otras acciones de parte de la ciudad, pero lo hablemos, hace 30, 40 años de otras empresas públicas de la ciudad. Entonces, hay una concurrencia de factores, que el metro puede tener una parte de influencia en el asunto, que haya sido un disparador para que se generen mayores problemas. Eso es algo que se tiene que comprobar con un estudio formal, que por cierto estamos a punto de generar su contratación. Correcto, señor gerente. Le agradezco mucho por el tiempo, por estos minutos, y le comprometo para que nos vuelva a visitar y seguir conversando sobre la evolución del proyecto del Metro para Quito. Muy amable. En tanto ustedes me inviten, yo siempre aquí adelante. Muchas gracias, muy amable. Ahí le mostraremos a Majito para que nos ayude. Gracias al ingeniero Efraín Bastida Zelaya, él es el gerente de la empresa Metro de Quito, a la expectativa de lo que pueda pasar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.